Vamos a empezar a hablar de la cintura pélvica. La cintura pélvica está constituida por tres piezas óseas, los huesos ilíacos y el hueso sacro, que está constituido por la unión de las cinco vértebras sacras, y por tres articulaciones de escasa movilidad, dos articulaciones sacroiliacas que unen al sacro a cada uno de los huesos coxales y la sínfisis púbica. Encontramos un dimorfismo sexual en función a la gestación y sobre todo al parto en el caso de las mujeres. Este dimorfismo sexual se apreciará de las siguientes maneras. La pelvis femenina es mucho más ancha y extensa, así como más abierta en su abertura superior, aunque la altura del triángulo escrito es mucho menor de la misma manera. Es por esto que la cintura pélvica femenina tiene un importante papel en el mecanismo de parto y no solamente en la estática del tronco al caminar. En el modelo mecánico de la cintura pélvica encontramos que las mismas tres piezas óseas que analizamos con anterioridad van a formar el anillo pélvico. El sacro constituye la base del edificio raquídeo y se va a integrar como una clave de arco entre los dos huesos coxales, que se unen por delante a la altura de la sínfisis púbica. Cada hueso coxal va a estar articulado por detrás con el sacro, con la cresta ilíaca por arriba y con el agujero obturador por debajo, formando entre los dos un ángulo que va a sugerir la forma de una hélice. Las dos superficies superiores van a formar con el raquis por detrás y en el centro la denominada pelvis mayor, mientras que las dos superficies inferiores van a formar con el sacro por detrás y en el centro la pelvis menor. Tenemos entonces que la cintura pélvica garantiza una función mecánica como parte esquelética del tronco y una función de envoltura, sujetando y conteniendo las vísceras del abdomen. El peso que soporta la quinta vértebra lumbar se divide en dos partes iguales hacia las alas del sacro, y de ahí pasa a las espinas ciáticas y se dirige al acetábulo. La resistencia del suelo al peso corporal que ejerce el fémur y la cabeza del fémur queda en parte anulada por una resistencia opuesta en la sínfisis púbica, y el conjunto de estas dos líneas de fuerza van a crear el anillo completo. Unido a las crestas ilíacas por los ligamentos sacroiliacos, el sacro va a estar más sujeto desde sus alas como dos brazos, tanto mayor sea el peso que tenga que soportar. Y es esto lo que se le conoce como sistema de bloqueo. Cuando se produce una dislocación en la sínfisis púbica, la diástasis de ambos pubis permite que las superficies ilíacas de las articulaciones sacroiliacas se separen, dejando que el sacro se desplace hacia adelante. Cualquier pérdida de continuidad en algún punto repercute en la integridad del anillo pélvico, y esto compromete su resistencia mecánica. Las superficies articulares de la articulación sacroiliaca son dos. La primera es la carilla auricular del hueso coxal. Es una superficie que tiene forma de media luna y es de concavidad posterior superior. Está recubierta de cartílago y en conjunto es bastante irregular. La otra superficie es la superficie auricular del ala sacra, cuyos bordes se superponen a los de la carilla auricular del hueso coxal. En la línea axial de esta superficie existe una depresión bordeada por dos crestas alargadas. El conjunto está encorvado siguiendo un arco de círculo cuyo centro se localiza a la altura del primer tubérculo del sacro. Sin embargo, estas dos superficies están lejos de tener la regularidad descrita, y si se realizan tres cortes horizontales a diferentes niveles de la articulación sacroiliaca, se puede constatar que solo en la parte superior y en la parte media de la carilla auricular del sacro existe una depresión central. En cambio, en su parte inferior, la carilla auricular del sacro es más bien convexa en su parte central. ¿Qué pasa con la carilla auricular del sacro? Bueno, esta puede presentar diferentes variaciones morfológicas según individuos. Además, una referencia de Capanggi demuestra que el tipo de raquis tendrá una fuerte influencia en la morfología del sacro y en su carilla auricular. Cuando las curvas raquídeas son muy acentuadas, a lo que conocemos como un raquis mecánico, el sacro es muy horizontal y la carilla auricular muy encorvada sobre sí misma y a la par muy cóncava. La articulación sacroiliaca tiene gran movilidad, como si fuese una diartrosis, y nos habla de una alta adaptación a la marcha bípeda. Cuando las curvas raquídeas están poco acentuadas, que es algo que conocemos como raquis estático, el sacro es casi vertical y su carilla auricular es más alargada verticalmente y muy poco acomodada sobre sí misma. Por lo tanto, su superficie es prácticamente plana. Es una articulación de poca movilidad, por lo que podría recordar a la de una anfiartrosis. Esta característica es muy común en niños y es frecuentemente encontrada en los primates. Sin embargo, además nos habla de un tercer tipo que tiene características intermedias, donde, intermedio a esta evolución de primate a hombre, el segmento caudal de esta carilla auricular sufre un alargamiento y un ensanchamiento, que en conjunto con el segmento craneal va a alcanzar un ángulo recto en el hombre, mientras que en el primate es más incurvado sobre sí mismo. Por otro lado, Wiesel nos dice que la carilla auricular es generalmente más larga y estrecha en el sacro que en el hueso ilíaco. También desarrolla una teoría sobre la disposición de los ligamentos de la articulación sacroiliaca en relación a las fuerzas que recibe, y los clasifica en dos grupos: el grupo craneal, que se opone al peso del cuerpo, con ligamentos que actuarían durante el desplazamiento del promontorio hacia adelante, que se integra a la notación, y al grupo caudal, que se opondría al componente perpendicular al plano de la cara superior de la primera vértebra sacra. ¿Qué ligamentos vamos a encontrar? En una visión posterior de la pelvis van a estar los ligamentos ilolombares en su haz superior e inferior, el ligamento iliotransverso del sacro y los ligamentos iliotransversos conjugados.
En el plano ligamentoso superficial hay un abanico fibroso que se extiende desde el borde superior del hueso ilíaco hasta los tubérculos posterior-internos. Entre la parte inferior del borde externo del sacro y la gran escotadura ciática se extienden dos importantes ligamentos, que son los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. El sacroespinoso oblicuo hacia arriba y hacia atrás se extiende desde la espina ciática al borde lateral del sacro del coxis, y el ligamento sacrotuberoso se inserta por arriba a lo largo de la línea que va desde el borde posterior del hueso ilíaco a las dos primeras vértebras coxígeas. La escotadura ciática mayor se divide por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso en dos agujeros, el agujero superior del que sale el músculo piramidal y el agujero inferior por donde sale el músculo obturador interno. En una visión anterior, además de los ligamentos iliolumbares, los sacrotuberosos y el sacroespinoso, vemos el ligamento sacroiliaco anterior, constituido por sus haces anterosuperior y anteroinferior, denominados los frenos de la notación. La cintura pélvica va a realizar dos movimientos importantes, que es el de notación y contranotación. Durante el movimiento de notación, el sacro gira en torno al eje del ligamento sacroiliaco interóseo de tal modo que el promontorio se desplaza hacia abajo y hacia adelante, y el vértice del sacro y el extremo del coxis se desplazan hacia atrás. Es por eso que a este movimiento se le conoce como de saludo. El diámetro antero-posterior de la abertura superior de la pelvis disminuye mientras que el de la abertura inferior aumenta. Las crestas ilíacas se van a aproximar mientras que las tuberosidades isquiáticas se separan. Este movimiento va a estar limitado por la tensión de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso y por los frenos de la notación, es decir, los haces anterosuperior y anteroinferior del ligamento sacroiliaco anterior. Por otro lado, el movimiento de contranotación va a llevar a cabo un desplazamiento inverso en el sacro. Al pivotar en torno al ligamento sacroiliaco interoso, va a enderezarse de modo que el promontorio se desplaza hacia arriba y hacia atrás, y el extremo inferior del sacro y el vértice inferior del coxis se desplazan hacia abajo y hacia adelante. El diámetro antero-posterior de la abertura superior de la pelvis va a aumentar, mientras que el diámetro antero-posterior de la abertura inferior de la pelvis disminuye. Para describir a la sínfisis púbica, decimos que esta es una anfiartrosis de poca o casi nula movilidad, pero que permite la separación de un pubis con respecto al otro al final del embarazo y durante el parto. Los dos extremos óseos de los pubis, a cada lado de la línea media, están tapizados por el ligamento interóseo. En la cara anterior de esta sínfisis se ubica un engrosamiento fibroso. En su cara posterior se observa el ligamento posterior de la sínfisis. En una visión interna, la superficie articular del pubis aparece ovalada con un eje mayor oblicuo hacia arriba y hacia adelante, y se recubre por el tendón de inserción del músculo recto del abdomen. Esta articulación va a estar bloqueada por la expansión de las ponencias de inserción del músculo oblicuo externo del abdomen, por la expansión de los músculos recto del abdomen y piramidal y por la expansión de los tendones de inserción del músculo grácil y del músculo aductor largo. Todas las fibras entrecosadas forman el envoltorio fibroso púbico. En la cara posterior se puede observar el ligamento posterior de la sínfisis púbica. Ahora bien, en un corte verticofrontal vamos a apreciar el cartílago de las superficies púbicas, el fibrocartílago y la fina hendidura excavada en el grosor del fibrocartílago. El borde superior de la sínfisis va a estar reforzado por el ligamento superior y el borde inferior reforzado por el ligamento inferior o el ligamento arqueado del pubis en prolongación del ligamento interóseo. La articulación que une el sacro con el coxis es la sacrocoxigia, es anfiartrosis, y sus medios de unión estarán constituidos por el ligamento interóseo y por los ligamentos periféricos que se clasifican en tres grupos, anteriores, posteriores y laterales. También vamos a tener a los tres ligamentos sacrocoxigios laterales. La articulación sacrocoxigia hace movimientos de flexo-extensión que son principalmente pasivos y que intervienen en la defecación y en el parto. Bueno, ¿y cómo influye la posición en la cintura pélvica? Por ejemplo, en el apoyo monopodal y en cada paso durante la marcha, la reacción del suelo transmitida por el miembro portador eleva la articulación de la cadera correspondiente, mientras que en el otro lado, el peso del miembro en suspensión tiende a descender la articulación de la cadera opuesta. Si hablamos de la posición de cúbito, las articulaciones sacroiliacas se solicitan distantes. Si hablamos de la posición en decúbito, las articulaciones sacroiliacas se solicitan de distinta manera, según las articulaciones de las caderas estén en flexión o en extensión. En extensión hay menor distancia entre el vértice del sacro y la tuberosidad isquiática, por lo tanto, una rotación en la articulación sacroiliaca en sentido de la contranotación. Y esta posición va a corresponder al trabajo inicial del parto, pues la contranotación favorece al descenso de la cabeza fetal hacia la pelvis. ¿Cómo dividimos al piso pélvico? Bueno, tenemos un plano profundo donde está el elevador del ano con sus tres haces, pubocoxigia, que es la porción esfinteriana, pubo rectal y la porción iliocoxigia. También encontramos el ligamento anocoxigio. En el plano medio tenemos el músculo transverso profundo del periné, que en mujeres llega directamente a la vagina, el esfínter externo de la uretra y el esfínter externo del ano. Y en el plano superficial vamos a tener que estar insertado en las ramas isquiopúbicas, uniéndose al centro del esfínter del ano y el ligamento anocoxigio. ¿Cómo se diferencia el perine femenino del perine masculino? Bueno, anatómicamente tenemos que el perine masculino está compuesto por las mismas formaciones que el perine femenino, pero existe una diferencia capital en la ausencia de la abertura urogenital, que se reemplaza por el aparato erector, que se constituye por tres cuerpos eréctiles.
La próstata además tiene como función segregar el líquido espermático. Además, contrariamente al perine masculino, el perine femenino tiene que someterse a grandes traumatismos como lo es el parto, en el cual el recién nacido tiene que abrirse paso mediante la fuerza a través de la hendidura urogenital. Y esto puede tener consecuencias en la estética pélvica y desencadenar distintos tipos de prolapsos urogenitales. Vamos a tener pues que los músculos del perine van a controlar funciones esenciales como lo es la micción, la defecación y la erección. En la micción, los principales factores que van a influir va a ser la relajación del músculo esfínter liso de la uretra, la contracción del músculo detrusor, la relajación del músculo esfínter externo de la uretra posterior y la contracción de los músculos del esfuerzo abdominal, es decir, el diafragma, músculos largos del abdomen y especialmente del músculo oblicuo interno del abdomen. Por el lado contrario, la defecación va a estar en dependencia de otros 4 factores, que serían la relajación del músculo elevador del ano, la contracción de los músculos lisos de la pared del recto, la relajación del músculo esfínter externo del ano y la contracción de los músculos del esfuerzo abdominal. Por último, decimos que en el parto, la posición que favorece la amplitud de la abertura superior mediante el mecanismo de contracturación es la de decúbito supino, donde las piernas deben estar estiradas. Las fibras musculares en forma de círculo en el útero estimulan al cuello uterino para que se dilate, y es donde comienzan las contracciones. Durante el parto, el aumento de los diámetros pélvicos se ve facilitado por la separación de casi 1 centímetro de la sínfisis púbica, y esto aumenta todos los diámetros, comenzando por el de la abertura superior. Cuando el agujero cervical está dilatado al máximo, la fase de expulsión comienza, para lo que es necesario que aumente el diámetro de la abertura inferior. Esto va a depender del mecanismo de nutación. Ahora pasamos a hablar del raquis lumbar. Si lo vemos de frente, el raquis lumbar es rectilíneo y simétrico en relación a la línea de las espinosas. La anchura de los cuerpos vertebrales, al igual que de las apófisis transversas, decrece regularmente de abajo hacia arriba. Si trazamos una línea que represente la cuerda de la lordosis lumbar, veremos que esta es tanto más pronunciada mientras más acentuada sea la lordosis. Puede ser nula cuando el raquis lumbar es rectilíneo e incluso puede invertirse en ciertos casos. Los elementos constitutivos de una vértebra lumbar son fácilmente apreciables en una visión desarmada. La cuerpo vertebral, las dos láminas que vienen por detrás espinosa, las apófisis costales, a las que llamamos transversas, ya que en realidad son restos de costilla, donde encontramos también el pedículo que forma el límite superior y forma el límite superior y el límite inferior de los agujeros de conjunción, y tenemos a la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Desde un corte sagital se pueden distinguir claramente dos sistemas ligamentosos: los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Tenemos también, por supuesto, el disco intervertebral con el anillo fibroso y el núcleo pulposo, los ligamentos segmentarios que garantizan la unión del arco posterior, y cada lámina va a estar unida a la siguiente por el ligamento amarillo. Entre cada apófisis espinosa se extiende el potente ligamento interespinoso, que se prolonga hacia atrás mediante el ligamento supraespinoso, y entre los tubérculos accesorios de las apófisis transversas se extiende a cada lado un ligamento intertransverso. La cápsula y el ligamento anterointerno de las articulaciones apofisiarias y de la apófisis espinosa entre los dos arcos vertebrales. Pasamos a analizar los movimientos de flexión y extensión en el raquis lumbar. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza ligeramente hacia adelante en el sentido de la flecha que vemos aquí. El grosor del disco disminuye en su parte anterior y aumenta en su parte posterior. El núcleo pulposo se ve desplazado hacia atrás y simultáneamente las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se separan de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. La cápsula y los ligamentos de esta articulación sigapofisiaria se tensan al máximo junto con los ligamentos del arco posterior. Y en realidad, para los movimientos de extensión es lo contrario. El cuerpo vertebral de la vértebra subyacente se inclina hacia atrás y retrocede, y al mismo tiempo el disco intervertebral se hace más delgado en su parte posterior y se ensancha en su parte anterior. El ligamento longitudinal anterior se tensa y el ligamento posterior se distiende. Durante el movimiento de inflexión lateral, el cuerpo de la vértebra subyacente se inclina hacia el lado de la concavidad de la inflexión y el disco se toma una forma cuneiforme. Es más grueso en el lado de la convexidad. Hay una distensión de los ligamentos amarillos y de la cápsula articular sigapofisiaria del lado de la concavidad, y del lado de la convexidad estos mismos elementos se ponen en tensión. Decimos pues que la rotación total derecha-izquierda del raquis lumbar entre L1 y S1 sería de 10 grados. Las amplitudes de flexo-extensión del raquis lumbar varían según los individuos y según la edad, pero se puede asumir que la extensión, que se acompaña de una hiperlordosis lumbar, tiene una amplitud de 30 grados, mientras que la flexión, que se acompaña de un enderezamiento de la lordosis lumbar, tiene una amplitud de 40 grados. A los músculos del tronco los vamos a dividir en músculos del grupo posterior, que a su vez están divididos en un plano profundo con los músculos espinales, el músculo lonjísimo, el músculo iliocostal lumbar, el músculo espinoso, y el plano medio, el músculo serrato posterior inferior, y en el plano superficial el músculo dorsal ancho, cuya acción esencial es la extensión del raquis. Además de eso, acentúan la lordosis lumbar, ya que constituyen las cuerdas parciales o totales del arco formado por el raquis lumbar.
El siguiente grupo es el de los músculos laterovertebrales, constituido por el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. Estos dos inclinan el tronco hacia el lado de su contracción, pero mientras que el músculo cuadrado lumbar no ejerce acción alguna sobre la lordosis lumbar, el músculo psoas mayor determina la hiperlordosis al mismo tiempo que una rotación del tronco hacia el lado opuesto. Los músculos de la pared abdominal, los músculos rectos del abdomen, los músculos anchos del abdomen, el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo oblicuo interno del abdomen, potentes flexores del pues movilizan el conjunto de raquis adelante sobre las chanelas lumbrosacra y toracolumbar. Lo siguiente que vamos a ver es la prueba de Valsalva. Esta nos dice que la totalidad de la fuerza que se ejerce sobre el disco intervertebral no la soporta únicamente el núcleo pulposo. Nielsen, determinando la presión del interior del núcleo pulposo, demostró que cuando se ejerce una fuerza sobre un disco, el núcleo pulposo soporta el 75% de la carga y el anillo fibroso el 25%, mientras que el tronco, en conjunto, suaviza la presión sobre el disco lumbrosacro y los discos del raquis lumbar inferior. Al levantar algo, se desarrolla instintivamente una presión abdominal, también denominada maniobra de Valsalva, y esta se asocia al cierre de la glotis y de todos los agujeros abdominales, del ano y del esfínter vesical. En conclusión, nos dice que para disminuir la compresión en los discos intervertebrales es preferible levantar las cargas con el tronco vertical antes que con el tronco inclinado hacia adelante. ¿Qué tipo de hernias vamos a encontrar? Bueno, si las fibras del anillo fibroso son todavía resistentes, la hiperpresión acarreará el hundimiento de las mesetas vertebrales, y esto se tratará de una hernia intraesponjosa. Cuando el disco se aplasta, una parte de la sustancia nuclear se difunde hacia adelante o hacia atrás. Esta puede bloquearse debajo del ligamento longitudinal posterior y si éste se hunde, entonces se trata de la hernia discal denominada libre, donde la sustancia nuclear puede quedar libre en el interior del canal vertebral. Si la hernia se desliza hacia arriba o hacia abajo, entonces se trata de una hernia migratoria subligamentosa. Por último, vamos a hablar del signo de Lassigge. Este es un dolor provocado al tensar el nervio ciático o una de sus raíces. Se va a explorar con el individuo en decúbito supino, elevando lentamente el miembro inferior extendido, produciendo un dolor ciático espontáneo. Esto es debido a que si se extiende la rodilla o se eleva progresivamente el miembro inferior con la rodilla extendida, el nervio ciático se ve obligado a recorrer un trayecto más largo y la tensión aumenta.